Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Mónica. Buenas tardes. Ahora sí, perdón, estaba con el micrófono apagado. ¿Me confirman si se puede ver en pantalla, por favor? Ya, gracias. Denme un momentito.
Bueno, recordarles que hasta hoy día, acabando la sesión, voy a cerrar el formulario de la práctica uno. No creo que haya dificultad en la resolución, ¿verdad? Solamente es una recopilación de los puntos más importantes que hemos visto la anterior semana. ¿Estamos bien con eso? ¿O hay alguien que quiere estirar algún día o quieren dilatarlo un día o algo más? Ahora es el momento de poder quedar entre todos. Buenas tardes, por favor, si se podría ampliar al menos unas horitas más, se lo agradecería. Ya, Roman Taza y la compañera que acaba de hablar. No puedo verlo, no puedo ver. Buenas, Abigail, Abigail, buenas adelante. tardes. Sí, buenas tardes, ingeniero. Tenía una duda. ¿Las respuestas tienen que ser en base a lo que usted nos ha dicho o también podrían ser nuestras palabras? Es una expresión propia de ustedes, una representación en ese contraste. Supongo que me hablas de la sección uno, ¿verdad? Sí, sí, ingeniero, le hablaba de eso, ¿no? Sí, sí, Abigail, no te preocupes, tiene que ser en tus palabras. Oh, ya está bien. No, ya, muchas gracias. No, gracias a ti. Ya, Inge, entonces, Inge, adelante. disculpe. Inge, buenas tardes. Decirle que en mi formulario, no sé si ha habido algún error. En la penúltima pregunta no me permitía responder, o sea, en la pregunta de la que podías escoger A, B o C, Ujú. no me permitía poner la que yo quería, que era la C, si no me equivoco, la B ¿Alguien o la más, C. alguien más tuvo ese problema? ¿O todo está bien? No, yo no tuve ese problema. Todo bien, no tuve problemas. Tiene que salir Ningún de la problema. ventana, Tal vez salga, sí, elimine la ventana y vuelva a abrirlo. sí va a tener que actualizar nuevamente, solamente queda eso. Respecto a la puntuación que pregunta Laura Miranda, no, Laura, no tiene una eh, devolución de las notas. Eso yo directamente lo voy a manejar, no se preocupen, ¿sí? También las participaciones, yo creo que al final de este curso les voy a mostrar una pequeña lista y si gustan me pueden hablar en ese momento y decirme, ingeniero, ¿sabe qué? Yo he participado tal fecha, en tal sesión, tal minuto. Yo reviso, corroboro y lo corrijo, no hay ningún problema, porque eso vamos a ponderar, ¿no? En eso quedamos. Ya. Respecto a lo otro, entonces la práctica quedaría para mañana. Al terminar la sesión, los cierro el formulario. Si tienen problemas, solamente tendrían que actualizar la página del formulario o reiniciar nuevamente, porque nadie está teniendo más esos problemas. Lo siguiente, yo había preparado el curso como para 15 sesiones, pero como son 12, incluso pensaba que antes dábamos sábados, incluso eso era por consenso, pero coordinación del Centro de Formación de la COB lo tiene todo copado. Entonces estoy comprimiendo y vamos a correr un poquito más, porque mi objetivo es justamente llenar estos 4 ejes, completar. ¿Sí? Espero que puedan comprender. Por ejemplo, el día de hoy vamos a ver 2 temas que corresponden al segundo eje y mañana terminaríamos. Y entre el jueves y viernes terminaríamos el tercer eje, que es currículo y planificación educativa, para que nuestra última semana lo dediquemos netamente a lo que es la evaluación y la práctica reflexiva docente. Entonces, a eso nos vamos a dedicar hoy día. Vamos a correr un poquito. Sí voy a preguntar, pero van a ser preguntas puntuales de la pregunta de respuesta o participación. Y vamos a cubrir lo que serían 2 sesiones. ¿Les parece? Como siempre, acabando la sesión, les voy a mandar el documento en PDF y en la carpeta que ya lo tienen. ¿Sí? Cualquier duda o problema, me escriben nomás. La práctica ya saben es esta mañana y eso sería todo. Comencemos, por favor. Estamos en el... Disculpe una pregunta. ¿Sería otra práctica o la práctica que se tenía que hacer para hoy? Se Es la la está misma. postergando hasta mañana. Sí, la estamos postergando hasta mañana. Mañana lo voy a cerrar. ¿Sí? No, ya. Está bien, gracias. No, de nada, André. Continuemos entonces.
Estamos con el segundo eje, o la segunda unidad, la didáctica y estrategias de la enseñanza. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver en este día? Vamos a ver dos temas. Va a comprender del tema 5, que son estrategias metodológicas activas, y también el tema 6, que correspondería a la planificación didáctica. Todo eso estando dentro del segundo eje o de la segunda unidad. ¿Sí? Vamos a ir viéndolo punto a punto, cómo hemos ido avanzando. Bueno, dentro del sistema 5 tenemos que vamos a tocar respecto al aprendizaje significativo, al aprendizaje colaborativo y al aprendizaje basado en proyectos, que ya poco a poco lo hemos ido conociendo en la semana anterior, ¿verdad? Entonces, como introducción, ¿qué tenemos? Tenemos una pequeña imagen haciendo una analogía de un árbol con todo el conocimiento y una estructura que tiene debajo de ella. Y esta pequeña frase que nos dice, construyendo el aprendizaje a través de la significatividad, la colaboración y los proyectos. Es decir, que el aprendizaje lo vamos a tener de manera integrada, como habíamos visto en las metodologías, que no pueden ser distintas, más bien se complementan en algún punto. Estas tres metodologías llegan a integrarse para poder asegurar o garantizar el éxito del aprendizaje. Como les había mencionado, tenemos el aprendizaje significativo, que básicamente es la base cognitiva. El aprendizaje colaborativo se podría denominar como el motor social, y el aprendizaje basado en proyectos, que es como la estructura integradora y la combinación de los dos anteriores mencionados. A esto vamos a recordar un poquito lo que habíamos visto anteriormente. Acá tengo dos imágenes distintas en las que trato de hablar respecto a la recepción y los contrastes que tenemos de los paradigmas, tanto tradicional y activo. Estoy refiriendo a la imagen de la izquierda. ¿Alguien podría brevemente hablarme de la imagen de la izquierda? ¿Acepto una mano levantada? No hay nadie, ¿no? Ya, adelante, Johnny Van. Único y Johnny Van. Buenas noches. En la imagen de la izquierda podemos ver cómo un estudiante está construyendo un puente, ¿no? Sin embargo, el docente le está facilitando las herramientas necesarias Johnny Van, para... perdón que te corte, Johnny Van. Dijimos, tú también dijiste la imagen de la izquierda. Esta imagen, Johnny Van. Ah, perdón, tengo el... Izquierda, sí, sí. Al revés. Este, podemos ver el hemisferio derecho con colores, la parte del cerebro, ¿no? Y también que hay una jarra que está rebosando de agua. Se podría decir que sería como rebosar en conocimiento, según como yo lo veo, según vayamos investigando, cómo no, cómo adquirimos conocimiento a través de una fuente. Continúa, por favor. ¿Por qué? Ah, está bien. Tal como le mencionaba, que hay una jarra donde está recepcionando agua, ¿no? A través de otra jarra, un recipiente y una jarra. Exacto. Sí, adelante, Johnny Van. Sí. Tenemos una vasija que está siendo llenada por una jarra, ¿no? Así es, un recipiente por una jarra. Entonces, eso, haríamos un contraste, ¿no? Entre el paradigma tradicional y el paradigma activo. Esas dos comparaciones, entonces tenemos, ¿no, Johnny Van? ¿Algo más que puedas argumentar a eso? Solamente eso de momento. Ya, yo creo que estas esta imagen de los dos lados es una representación bastante rápida, ¿no?
respecto al paradigma tradicional, que básicamente teníamos un transmisor y un receptor, directa transmisión de la información o la educación, mientras que en el paradigma actual hacemos un estudio y tratamos al cerebro como un proceso de aprendizaje, ya no solamente la recepción. Ya. ¿Alguien que quiera? Gracias, John Iván, te he anotado. ¿Que quiera participar en la segunda imagen? Aquí estamos hablando de los roles y el puente cognitivo. ¿Tenemos a alguien? Sí, en la segunda imagen que muestra el docente y el estudiante, bueno, lo que yo veo es que el docente le está dando todas las herramientas para que el estudiante vaya construyendo. Es un aprendizaje mutuo. En cambio, en la otra es solamente que uno da lo que es la enseñanza, pero no capta el estudiante. Entonces, eso es lo que yo veo en la segunda imagen, ¿no? De docente y estudiante, que el docente le da todas las herramientas para que él construya solo. Lo va acompañando. ¿Cuál es tu nombre? Abigail, creo que eres, ¿no? No, Andrea Erika Campero Claros. Andrea Erika. Bueno, entonces aquí respecto a los roles del docente y el estudiante, ¿cómo los podría sintetizar? Ya estabas mencionando. Bueno, el rol, veo que el rol del docente es el que le está enseñando todo lo que son mediante los insumos para que aprenda el estudiante y el estudiante con todos esos insumos pueda, y acompañado del docente, hacer lo que ahí se muestra un puente, ¿no? Porque no lo haría solo si no supiera la enseñanza que le transmite el docente. Básicamente, estamos diciendo que bajo este paradigma activo, el docente es un facilitador, un guía, le da todos los instrumentos y los elementos necesarios para que el estudiante pueda ser autónomo y cumplir su objetivo, ¿no? Exacto. Muchas gracias, Andrea. Gracias. Buenas tardes, Inge. Adelante, Marisita. ¿Cómo está, Inge? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Maribel. Sí, ¿no? Como bien han dicho mis antecesores, la primera imagen nos muestra, ¿no? Cómo la vasija está llenando, dice, ¿no? A la otra vasija y la memoria, ¿no? Que muestra caminos repetitivos, por así decirlo, ¿no? Que es lo que nos enseña la enseñanza tradicional o el aprendizaje tradicional, ¿no? Que nosotros vamos aplicando el aprendizaje por el mismo camino, ¿no? Entonces, el estudiante va forjando ese mismo camino, va haciendo eso que hemos dicho, ¿no? Memorizando el camino continuo, ¿no? Y es lo mismo, es algo repetitivo. Sin embargo, la otra imagen nos muestra al docente como un facilitador, ¿no? Con donde le está ayudando a poder a crear un nuevo camino, a estructurar un nuevo camino, una nueva idea al estudiante. Eso es lo que yo puedo ver. Gracias, Maribel. Continuemos entonces. Maribel, ¿tu nombre completo me puedes dar? Maribel Quispe, Salgado. Gracias, Maribel. Continuemos, por favor. Estoy leyendo incluso las participaciones por mensajes. No se preocupen, en un rato más voy a volver a explicar de qué trata la práctica 1, ¿sí? Entonces, estamos refrescando lo que ya habíamos visto. Y en términos sintéticos, el rol docente es aquel que deja de ser la única fuente de información y actúa como un facilitador, un mediador, un guía o un acompañante. Con esto vamos a introducirnos a la primera metodología del aprendizaje, que sería el aprendizaje significativo. Es básicamente el cimiento. ¿Qué es esto? Es básicamente un proceso donde una nueva información se va a relacionar y tiene dos puntos o dos condiciones esenciales para el aprendizaje significativo. Es ser no arbitrario y no sustantivo. ¿A qué nos referimos con esto de no ser arbitrario? Es decir, el material debe relacionarse lógicamente con lo que el alumno ya sabía previamente. Debemos hacer esa continuación de lo que el estudiante, el aprendiz, ya sabía. Hacer esa conexión. Respecto a la condición de sustantividad, nos referimos a lo que se incorpora, es decir, las esencias de las ideas, las palabras no exactas, evitando que los estudiantes puedan tener una memorización literal. Justamente como hablamos hace rato, ¿no? Me preguntó respecto a la sección 2,
si tenían que ser tal cual las palabras que vemos en clase, y no se trata de eso, justamente de poder expresar lo que entendemos bajo nuestras propias palabras. Bueno, entonces este aprendizaje significativo también se podría distinguir su operación, su funcionamiento bajo dos dimensiones. Es decir, para que el aprendizaje ocurra, el material debe por ser significatividad potencial. Y dentro de esto tenemos la significatividad lógica y la significatividad psicológica. Dentro de la significatividad, mil disculpas, estoy un poco enredado. Significatividad lógica, tenemos la coherencia que tiene que haber en la estructura del material, como también la secuencia. Es decir, estamos hablando de la no arbitrariedad, ¿no? ¿Alguien tiene prendido el micrófono? Silvia, creo que era. Dentro de la significatividad lógica tenemos contenidos comprensibles, la estructura cognitiva del sujeto, que va justamente de la mano con la sustantividad. Entonces, bajo esas dos dimensiones deberíamos comprender este aprendizaje significativo, donde a través de una lógica llegamos con una disposición subjetiva a una comprensión psicológica, ya a un entendimiento y un logro del aprendizaje. Bueno, es básicamente eso de momento por la primera metodología que dijimos, el aprendizaje significativo. Entonces, a esto hablamos del la segunda metodología, que básicamente lo definimos como el motor, y sería el aprendizaje colaborativo. ¿Qué es el aprendizaje colaborativo? Es básicamente un modelo basado en la interacción simbólica y la construcción social del conocimiento. Es decir, aprendemos con otros, no solo junto a otros. El intercambio social genera nuevas definiciones y reflexiones. Esto ya habíamos mencionado. ¿Por qué? Porque el aprendizaje en el entorno social es muy importante. Y acá lo vamos demostrando dentro de una metodología, como es el aprendizaje colaborativo, donde realmente aprendemos uno del otro, y también es importante tener diferencias o diferenciar lo que es un trabajo colaborativo a un trabajo en grupo. Por ejemplo, un trabajo en grupo básicamente se reparten las tareas, son independientes y no hay una conexión o integración de conocimiento como tal. Mientras si tenemos un aprendizaje colaborativo, vamos a tener una interdependencia positiva donde el éxito individual va a depender del éxito del equipo. Es decir, este segundo pilar es el colaborativo, y no se trata de trabajar en grupo, sino de aprender colaborativamente. Entonces, podríamos definirlo, resumirlo esto, donde todos aprenden juntos y no solo al mismo tiempo. Existe una gran diferencia, una gran interconexión en el trabajo colaborativo. Bueno, esto podríamos ver las técnicas y los roles que existen en la colaboración. Ya si recuerdan, la anterior semana, cuando estábamos empezando con las participaciones, uno de los participantes o una de las participantes ya se adelantó. Digo que no solamente se trata de trabajar en grupo, que deberían existir roles y demás, ¿no? Y es justamente un punto de lo que se trata dentro del aprendizaje colaborativo. Es decir, tenemos las técnicas y los roles. Normalmente acá lo recomendado es tener un grupo pequeño, es decir, de 3 a 6 personas para que se pueda maximizar la interacción. Y es muy importante, elemental, vital, la asignación de roles. Es decir, cada persona pueda hacer un trabajo importante dentro del trabajo en equipo. Como por ejemplo acá, cada uno forma una pieza de rompecabezas, ¿no? Tenemos un líder, un secretario, un reportero y un vigía. Entonces, si hablamos mediante técnicas, estaríamos hablando de la técnica del rompecabezas,
El material se divide en partes, cada miembro se vuelve un experto en una parte, porque se designan los roles y las tareas, y los expertos enseñan su parte al resto del equipo. Es decir, en este caso sería el docente. ¿Qué beneficio trae esto? Crea una interdependencia de tareas, lo hace obligatoria, y nadie completa el aprendizaje sin la ayuda de los demás. Eso es muy interesante. Dentro de la asignación de los roles, es importante de que acá evitemos el efecto polizón, es decir, dejar a una persona que ahí esté generando peso muerto. Porque aparte de generar peso muerto, un disgusto entre las personas, miembros del equipo, esta persona se va a bloquear cognitivamente. No va a poder llegar a aprender o trabajar como los demás están trabajando. Es importante que existan los roles. Y como último modelo o metodología, perdón, hablaríamos del aprendizaje basado en proyectos. Como definición, podríamos decir que el aprendizaje basado en proyectos es una estrategia didáctica integradora que sumerge al estudiante en una situación o problemática real que requiere una solución. ¿Cuáles son sus características principales? Sus características principales es el realismo, el producto final y la integración. Bueno, este tercer pilar respecto al aprendizaje basado en proyectos es básicamente la estructura integradora que va a unir lo significativo y lo colaborativo. Es decir, va a consistir en sumergir a los estudiantes en un problema real que va a requerir una solución. No es un ejercicio inventado, es algo real. Y termina siendo un producto concreto que lo van a ir haciendo y resolviendo en equipo. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, es importante que definamos y sepamos que existen dos metodologías ABP. Tenemos el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje basado en problemas. Vamos a ver la diferencia de los dos. Obviamente que nosotros tratamos es justamente el aprendizaje basado en proyectos. Haciendo un matiz, un contraste entre estos dos, podemos sintetizar o concluir lo siguiente. Nuestro aprendizaje basado en problemas se centra en analizar y explicar un problema complejo, a diferencia de nuestro aprendizaje basado en proyectos, que es más amplio, más orientado al diseño y la construcción, porque es importante justamente tener el trabajo colaborativo. Dentro del aprendizaje basado en problemas, no siempre se requiere generar un producto tangible, a diferencia del aprendizaje basado en proyectos, que sí, necesitamos un producto final, porque es justamente donde orientamos y llevamos a los estudiantes a tener un problema o dar cara de lo aprendido con un problema o la resolución de un problema real. Respecto al problema, normalmente en el aprendizaje basado en problemas, el problema es el detonante para poder adquirir la teoría. Es decir, es el que inicia la curiosidad para poder investigar, para poder indagar y seguir profundizando. Mientras que el aprendizaje basado en proyectos ya implica previamente una planificación, una ejecución y una evaluación de actividades. Este es un contraste muy importante. Si se dan cuenta, acá podemos decir que son inversos. Acá presentamos el problema y luego en base al problema vamos expandiendo y profundizando las teorías necesarias. Mientras que en un aprendizaje basado en proyectos tiene una secuencia, es planificado. Entonces, es bastante estructurado, esa era la palabra. Ahora, hablando justamente del ciclo que puede tener un aprendizaje basado en proyectos, porque esto es lo que estamos tratando, podríamos decir que el ciclo del proyecto formativo se divide en 4 fases. Tenemos la fase del diagnóstico, la fase de la planificación, la fase de la ejecución y la última fase que es la de la evaluación.
Dentro de esta fase normalmente tenemos la valoración del proceso, del producto y la socialización pública. ¿Qué es la socialización pública? Es básicamente cuando nosotros defendemos después de un momento que nos dan. Yo creo que varios de nosotros cuando tomamos cursos, diplomados, posgrados, etcétera, nos organizan mediante grupos, nos dan una tarea en común a todos, nos dan las consignas y después de un determinado momento socializamos cada grupo, nuestro trabajo. Entonces, justamente es mediante esta metodología que vamos trabajando. ¿Sí? Ya. Ahora vayamos viendo poco a poquito, desmenuzando un poco más las fases. Hablando de las fases 1 y 2, tenemos en la fase 1 el diagnóstico. ¿Qué es lo más importante en el diagnóstico? Justamente acá tenemos la presentación del problema, es decir, ¿qué problema del contexto profesional o social vamos a resolver? Es una pregunta que nos debemos realizar como organizadores y diseñadores de esta metodología, o implementadores, perdón. Acá realizamos una activación de los conocimientos previos, es un anclaje auswelliano, que es el aprendizaje basado en proyectos tiene como personaje acá central justamente a Auswell. Tenemos la justificación. ¿Para qué es este proyecto? Justamente para qué estamos realizando. En una segunda fase, que es la planificación y la organización, debemos tener una visión compartida, es decir, definir la definición de los objetivos con los estudiantes, hacerles saber cuáles son los objetivos. Realizar una gestión, realizando los roles y un cronograma, darles una estructura de todas las actividades que vamos a ir haciendo. Y con eso también la planificación didáctica, es decir, el docente va a definir qué andamiajes va a aplicar para poderles ayudar a los estudiantes. De momento todo esto llega a ser como que estructurado, no es activo, simplemente es en términos de planificación. En la fase 3, acá también lo tenemos, es la fase activa donde se podría decir que nos empezamos a poner con manos a la obra. ¿Qué actividades claves tenemos acá? En esta fase de ejecución o investigación. Tenemos la indagación, donde se hace la búsqueda de la información, la construcción, donde hacemos diseños de prototipos, informes y otros, como también la consulta, la interacción con los expertos, los docentes, para poder tener una retroalimentación y saber si se está yendo por un buen camino. Entonces, es acá donde el docente realiza el monitoreo y la retroalimentación continua. En esta fase donde el docente está actuando y viendo cómo es que se está avanzando en los proyectos. Oye. Como última fase, tenemos la fase de socialización o cierre o evaluación. Es decir, en esta fase el aprendizaje va a consolidar todo lo que ha ido realizando durante este aprendizaje basado en proyectos. La socialización se basa en una presentación del producto final ante la comunidad o podría ser el grupo de pares o estudiantes donde realizan una argumentación y defensa de sus soluciones propuestas. Acá es muy importante saber que tenemos la metacognición, donde va a haber una reflexión de lo aprendido. El propio estudiante va a saber qué ha funcionado y qué ha fallado. ¿Por qué? Porque va a haber justamente la socialización de los demás grupos, como también los aportes. No se trata de irnos a atacar, ¿no? Sino va a haber aportes justamente constructivos. ¿Qué impacto tiene esto? Tiene un impacto de validación de la utilidad social del proyecto. Entonces, con esto queda visto lo que nos referimos respecto a la didáctica del aprendizaje. Hemos llegado a ver las tres metodologías centrándonos un poco más en lo que es el aprendizaje basado en proyectos. Si bien lo vamos a tomar o lo vamos a mencionar más adelante, es acá donde estamos definiendo cada uno de estas metodologías. Y ya ahora vamos a dar paso a nuestro siguiente tema.
como les dije, sería la planificación didáctica. Dentro de este tema, vamos a ver nuevamente 3 puntos. Vamos a ver los objetivos y las competencias, es decir, vamos a ver un cambio de paradigma entre estos dos términos. Ya vamos a empezar a determinar, conocer qué es una competencia, porque si se dan cuenta, ahora la educación, los modelos están basados en competencias. Justamente los diplomados en educación superior están basados en competencias. Entonces es importante saber esto. ¿Y por qué hay un cambio de paradigma? Es decir, este es el antes y este es el después. ¿Qué resultados tenemos de aprendizaje? Vamos a ver como un segundo tema, la secuencia didáctica, y el objetivo central de ese tema es conocer qué es un plan de clase. ¿Estamos bien? ¿Tienen alguna duda respecto al tema visto anteriormente o podemos continuar? Perdón por correr, les pido 1000 disculpas. Pero también quiero cubrir que es importante que podamos ver las partes más esenciales en este curso. ¿Estamos bien, verdad? Disculpe, profe, Inge, buenas tardes. Soy Sí, Gilda. adelante. Me quería pedirle si me puede ampliar un poquito más. En la fase 2, cuando habla de planificación y organización, ¿a qué se refiere la gestión, por favor? Justamente es a la asignación de Gracias. roles que hemos hablado, Gilka. Me refiero a esto. A poder gestionar un grupo que se base en los proyectos bien organizado, bien estructurado. Porque justamente no solamente va a bastar con un líder que pueda hacer la gestión de toda la información o la repartición de roles. Es ahí donde el instructor, el docente, el experto, tiene que repartir las tareas, cosa de que pueda haber una interconexión entre todos los conocimientos y pueda haber un trabajo colaborativo, esa es la palabra, colaborativo. Porque Perfecto, gracias. pese a que esta es otra metodología, decimos de que el aprendizaje o la metodología del aprendizaje basado en proyectos es justamente una integración de los dos anteriores vistos, es decir, el significativo y el colaborativo. Es una aplicación real. ¿Sí? Sí, Inge, gracias. No, de nada, chica, no te preocupes. Entonces, veamos, ¿cómo podemos conocer, representar esta clase? Vamos a ver mediante una concreción o una convergencia, una síntesis, una obtención de un producto central, que es el plan de la clase, nuestro tema principal de hoy, o nuestro punto principal de este tema. Pero todo empieza desde conocer qué es un currículo y las competencias. También vamos a ver qué es una secuencia didáctica. Entonces, mediante estos filtros que vamos a ir avanzando, vamos a sintetizar y poder definir o conocer qué es un plan de clase. Si podemos hablar de términos importantes en este caso, o qué conceptos claves tenemos, podríamos hablar de la planificación didáctica. ¿Qué es la planificación didáctica? Es un proceso de organizar la enseñanza. ¿Qué es un diseño curricular? Por favor, no se preocupen que también lo vamos a expandir eso. Pero es importante por lo menos tener una introducción. Un diseño curricular es una estructuración del plan de estudios. ¿Y qué es un plan de clase? Es básicamente el nivel más operativo a la planificación. Es decir, es la parte real de toda esta secuencia. Ya. Entonces, hablemos de la planificación didáctica, el puente entre la teoría y la práctica. Recordemos que la planificación didáctica es un proceso donde se visualiza y se va a ordenar el aprendizaje para racionalizar la acción del docente, economizando los recursos y adaptar el currículo a la diversidad del aula. Es decir, acá vamos a tener 3 puntos en consideración. La racionalización, donde vamos a tener que evitar la improvisación, aunque parezca, ya que el docente tiene que tener todo bien estratificado para que pueda ser entendido.
el gestionar la incertidumbre, donde no podría, o sea, debe tener un plan de hipótesis de trabajo, no una camisa de fuerza que les cierre o les pueda asimilar esto como una metodología conductista, ¿no? Y la comunicación. Es muy importante la comunicación, de hacer explícitas las intenciones pedagógicas, a lo que se quiere llegar, qué se quiere hacer. Entonces, es un proceso de visualizar y ordenar el aprendizaje para poder racionalizar la acción docente. A esto, conozcamos, por favor, o vamos a retomar el diseño que les he mostrado hace rato. Vamos a empezar viendo los niveles de diseño curricular. Es decir, dentro de lo que se conoce el diseño curricular, existen tres niveles, por así decirlo, donde dentro de un nivel macro, general, grande, por así decirlo, el currículo, las competencias, tenemos un nivel macro que cubre el plan de estudios, el mapa general, el perfil profesional y las competencias globales. ¿Esto de qué depende? Depende incluso a veces del contexto político que se tiene en cada país, en nuestro caso. Va a haber mucho más expandido más adelante. En un nivel intermedio tenemos el nivel meso, donde se encuentra lo que estamos tocando el día de hoy. La secuencia didáctica, saber qué es la unidad de ruta de viaje respecto a los programas de la asignatura, qué ruta tienen. Y el nivel micro, donde se encuentra el plan de clase, es decir, los pasos diarios, diseño detallado de la sesión. Entonces, un éxito educativo va a depender de una alineación correcta de estos tres niveles. Acá, empiezo, sigo en el punto 1, con un contraste o una diferencia entre lo que es o lo que son los paradigmas, el paradigma de los objetivos y competencias. Es decir, en el modelo tradicional, básicamente teníamos objetivos, y en el modelo activo, que es básicamente socioformativo, porque toma muy en consideración también el entorno, ya no se llaman objetivos, se le llaman competencias. Si seguimos haciendo un contraste, ¿qué podemos decir respecto a los objetivos? Es decir, el modelo tradicional estaban centrados en la conducta observable y el contenido. Ya aquí estamos diciendo conductismo, ¿no? Básicamente. Teníamos un conocimiento o un aprendizaje fragmentado, donde no había una integración de todo lo que se iba aprendiendo en el trayecto de una malla curricular, por así decirlo. Como ejemplo, podríamos decir que el estudiante va a listar las partes de la célula. Nos vamos a quedar con este ejemplo para llevarlo acá. Entonces, en las competencias, ¿qué tenemos? Tenemos un enfoque centrado en el desempeño integral ante problemas. Vamos a integrar tres elementos muy importantes, los saberes. El saber ser, el saber hacer y el saber conocer. Vamos a hablar en un rato más de esto. Y el ejemplo que hablamos hace rato. El ejemplo mediante el paradigma de los objetivos o método tradicional se refería a que el estudiante listara las partes de la célula. Y creo que todos hemos vivido eso, ¿no? Nos hace memorizar y demás. Pero ya hablando en términos de competencia o un modelo activo o socioformativo, diríamos que el estudiante evalúa el estado celular mediante una microscopía para diagnosticar patologías. Entonces, si se dan cuenta, aquí estamos incluyendo más acciones y más objetivos, no más objetivos, sería más contexto respecto al aprendizaje. Y una pregunta muy importante, a ver si pueden participar, no pueden repetir, por favor. ¿Qué entienden por competencia? ¿O qué es una competencia para ustedes? ¿A participar? Son las capacidades que tienen que lograr los estudiantes, capacidades, habilidades, destrezas. ¿Quién está que hablando, pueden perdón? estar
Lorena Vargas, Miriam Lorena Vargas. Capacidades. Buenas tardes, Gracias. ¿puedo Ignacio, participar? adelante. ¿Quién habla, perdón? Vidal Bresler Quispe. Vidal Bresler y luego Ignacio, ¿sí? Adelante, Vidal. Ya. igual yo, por favor. ¿Qué entiendo por competencia? Bueno, yo puedo decir que entiendo por competencia a esa capacidad de actuar de manera eficaz, de manera pertinente en una determinada situación. Y obviamente debo tener ese conocimiento, esa habilidad, esa destreza y todos esos valores y actitudes para poder destacarme, ¿no? De manera competitiva. Gracias. Sí, tal cual. No, tal cual, una competencia. Por algo nos dicen competitivos, ¿no ve? Exacto, gracias, Vidal. Ignacio, adelante. Ignacio abandonó la sala. Ignacio Lafuente. No. Ángela Milagros. Participar, disculpe. ¿Quieres participar? Levantaste la mano. Tati, Licenciada, algo. me gustaría yo, Inge, ¿puedo participar, por favor? Es que perdemos tiempo en También este. levanté la mano, porfa. Yo también ¿Quién levanté está? la mano. Sí, pero Gilda nadie. También. Tati, adelante. Luego vamos a seguir Sí, participando. igual yo, por favor. Tati, adelante. ¿Qué es para ti la competencia? Buenas tardes, ingeniero. Para mí la competencia en el área de educación es saber, es decir, el conocimiento que tienen los niños, saber hacer sus habilidades y saber ser las actitudes y los valores. Por ejemplo, un estudiante puede saber las reglas de matemáticas, es su conocimiento lo que ha aprendido, pero demuestra competencias cuando resuelve los problemas reales correctamente y explica su procedimiento de cada uno de los ejercicios aprendidos por el profesor. Ya, en 3 palabras, ¿cómo resumirías una competencia? Que el estudiante tiene que aprender y cuando le da, tiene que aprender, cuando le dan el ejercicio, tiene que responder y saber resolver los ejercicios planteados por el profesor. Ya, aprender, resolver. Básicamente es un proceso. Es un proceso. Sí, en términos sintéticos es un proceso, básicamente. Sí, Ya, un ¿tenemos proceso. a alguien que participe? ¿Puedo participar yo, por favor, Inge? Una más. Se levantó la Marlene, mano. adelante. Marlene, adelante. Ya, muy buenas tardes, ingeniero. Para mí, en palabras simples, la competencia es un proceso donde los estudiantes se esfuerzan por conseguir algo, un objetivo, es decir, demuestran sus conocimientos para alcanzar aquel objetivo. Sí, me parece mucho más ya consolidado, integrado a lo que han dicho anteriormente, Marlene. Básicamente es un proceso que obliga o lleva al estudiante a poder consolidar, integrar todos los conocimientos y aplicar en lo ya aprendido, en algo real, ¿no? Y si yo puedo aportar a sus definiciones que están bien, porque justamente la palabra competencia lo entendemos cuando nos dicen competitivos. Si me permiten agregar o aportar, les podría decir que una competencia es básicamente un proceso complejo de desempeño con idoneidad en determinados contextos, integrando distintos saberes. Ahora, este concepto lo vamos a dejar acá porque vamos a seguir viéndolo todavía. No se preocupen, que vamos a desmenuzar muy bien qué es una competencia y sus niveles. Justamente ahorita vamos a empezar a ver los componentes o los elementos de una competencia, qué estructuras tiene, y acá lo estamos mencionando. Entonces, ¿qué estructura tiene una competencia? Una competencia es muy importante que esté integrado por estos 3 elementos, es decir, el saber cognitivo, o el saber conocer, el saber hacer, es decir, procedimental, y el saber actitudinal. Dentro de este saber cognitivo, ¿qué tenemos? Tenemos los conocimientos, los hechos y las teorías. Una pregunta que puede representar a esto es, ¿qué debo saber? Dentro del saber procedimental, ¿qué puntos tenemos? Tenemos las habilidades, las técnicas y la ejecución. Es más práctico.
Y justamente, ¿qué pregunta puede representar a este saber? Es, ¿cómo lo aplico? Y dentro del saber actitudinal tenemos los valores, la ética y la motivación. Ya tomamos en cuenta, muy en cuenta esto. ¿Y qué pregunta podría representar a este saber? Es el, ¿con qué compromiso actúo? Esos tres son los elementos de una competencia. Ahora, hablando en términos de competencia, existe una desagregación de esta, es decir, un desglose de todo lo que conlleva una competencia. Entonces, el nivel más alto, cuando hablamos en términos de competencia, se le llama competencia global. Es decir, la competencia que tiene una materia. Vamos a hablar más adelante de eso, no se preocupe. Y luego vamos definiendo, siendo más específicos, con lo que es un elemento de competencia. Es decir, son desempeños concretos y específicos. Son más pequeñitos, ¿no? Son como objetivo general, objetivos específicos. Dense cuenta de eso. Solamente que ahora no lo llamamos objetivos, se llaman competencias. A esto luego tenemos los criterios de desempeño, es decir, las pautas de calidad. ¿Cómo sé que se ha hecho bien, por ejemplo? Y por último, las evidencias, los entregables, por así decirlo. Todo esto lo vamos a ir conociendo mucho mejor, si no me equivoco, sería el jueves. Entendiendo bien cuáles son los elementos, porque cada tipo de competencia tiene sus elementos. Es decir, tiene una estructura, así como un verbo, como vemos el sujeto, predicado, verbo, etc. Igual, vamos a ir viendo sus elementos, vamos a ir distinguiendo y vamos a poderlo conocer mucho mejor. ¿Sí? De momento quedémonos con esto, por favor. Es muy importante que no tratemos de abordar tanto y luego estemos en el olvido con lo que hemos aprendido. Bueno, sintetizando o hablando en términos de lo que se va a lograr o cuál es el resultado, tenemos dos clasificaciones. Tenemos dos puntos, dos temas o dos pautas que debemos considerarlo como resultados. Tenemos el estándar, que es básicamente una meta referencial. Es decir, el estándar nos va a definir la calidad esperada en un nivel educativo, mientras que el logro es una meta parcial hacia el estándar, donde nos va a representar un estado deseado al finalizar la unidad. Entonces, a través de logros es que podemos llegar al estándar, hablando de los resultados que queremos en una planificación didáctica. ¿Qué tipos de logros tenemos? Ya que son parciales. Tenemos los cognitivos, es decir, los que van a responder al elemento del saber cognitivo, ¿no ve? ¿De qué debo saber? Tenemos los logros procedimentales que van a responder al saber hacer, justamente. Y tenemos los logros actitudinales. ¿Está entendido esto? ¿Verdad que sí? Sí, Listen. Ya. Entonces ya estamos hablando un poquito más de los resultados y vamos a definir también qué es una secuencia didáctica. Si recuerdan, la secuencia didáctica estaba dentro del nivel meso. Estaba en el nivel meso de la planificación o lo que era la malla curricular entre el nivel macro y micro. Básicamente es un conjunto de actividades que se organiza en un periodo de tiempo. Y justamente corresponde a estas partes que tiene una secuencia. Es decir, tiene una articulación donde se tiene, considera o corresponde, engloba a una continuidad de actividades. Tiene tiempos seccionados, es decir, con múltiples sesiones, está bastante fraccionado. Y cuenta con una situación o problema, es decir, un reto del contexto. Y si definimos nuevamente qué es una secuencia didáctica, podríamos decir que es un conjunto articulado de actividades de aprendizaje y evaluación, que con la mediación de un docente buscan el logro de determinadas metas educativas. Bueno, entonces,
a esto, ¿qué podríamos decir dentro de una secuencia educativa? ¿Qué componentes tiene? Podríamos decir que dentro de una secuencia educativa tenemos los siguientes componentes de la secuencia. Pese a que hemos visto qué es con sus tres conceptos o sus tres partes, la secuencia o los componentes que tiene esta secuencia es una identificación, una asignatura, un nivel y un tiempo, tiene un problema, tiene competencias, basado también en actividades para una posterior evaluación y también llevado a tomar en cuenta los recursos que esto requiere. Para eso también debemos tener muy en cuenta cuál es el ritmo del aprendizaje bajo esta estructura. Solo como un conocimiento o como un comentario, por así decirlo. Debemos ver que el ritmo del aprendizaje es una curva como un ciclo de vida de un negocio, de un organismo y demás. Este se apertura, tiene un punto clímax de desarrollo donde se está realizando el procesamiento y la aplicación práctica. Aquí es donde tiene el máximo momento de aprendizaje, justamente en el desarrollo, para luego tener un cierre, una síntesis, una evaluación, una socialización. Entonces, bajo este ritmo es que el aprendizaje va funcionando. Eso es en cuanto a una secuencia didáctica. Y ahora, como tema central, que dijimos para el tema 6, hablemos de lo que es, me quedan 2 minutos, podemos. La definición de un plan de clase. Entonces, ¿qué es un plan de clase? Son básicamente, definiendo ya lo que es un ritmo de aprendizaje, esos 3 pasos. Es un inicio, donde se conecta con la clase anterior, se declaran los objetivos y se despiertan los intereses. Es un desarrollo y un cierre. Es un bucle que está cerrado ahí y compone estos 3 pasos, el plan de clase. Y estamos hablando en el nivel micro de lo que es un diseño curricular. ¿Qué métodos normalmente existen para el desarrollo de un plan de clase? Para estos 3 pasos, normalmente tenemos lo que ya habíamos hablado. Tenemos ensayos, mapas cognitivos, debates y portafolios. Esto ya se puede aplicar dentro del paso 1 y paso 2, en el inicio y desarrollo. Pero ya para un paso 3, lo que normalmente utilizamos son las rúbricas, las listas de cotejo y los portafolios, es decir, la recolección de las evidencias de lo que estamos enseñando. Esto ¿por qué corriendo? Porque se va a ver bien en toda la semana 3. En la semana 3 vamos a expandir todo esto, por favor. Acá solamente hoy les estoy dando a conocer lo que es un plan de clase. Es básicamente una secuencia de 3 pasos, inicio, desarrollo y cierre, bajo estos puntos contenidos y con estas herramientas, que ya las habíamos visto, solamente que ahora las estamos catalogando. Los ensayos, mapas cognitivos, debates, normalmente se pueden utilizar en los inicios y desarrollos, mientras que en los cierres, donde se verifica y evalúa el plan o la clase, se utilizan otras herramientas, que son las rúbricas, los checklists y los portafolios. Esta información va a ser expandida en la tercera semana, por favor, dentro de nuestro cuarto eje. Y acá, como último concepto, podemos definir qué es evaluar. El evaluar es el recolectar las evidencias para remitir juicios y retroalimentar. Eso es básicamente evaluar. Y si queremos hacer más sintéticos, podríamos decir que evaluar es básicamente medir y comparar el estado del aprendizaje, ¿no? Es eso. Pido mil disculpas por haber corrido, pero teníamos que cubrir estos 2 temas. Son importantes, yo creo, y para el curso y el tiempo que tenemos, no podemos saltar estas partecitas. ¿Sí? Entonces, antes de terminar y despedirme y cerrar sesión,
comentarles que la práctica, tenemos una práctica en el grupo que se ha publicado, es un formulario donde se tiene que llenar. Solamente contiene 2 secciones. Una es un contraste al modelo tradicional, bajo las 5 preguntas. Si ustedes ingresan, van a tener la pregunta, el ejemplo del modelo tradicional, y ahí ustedes, bajo sus propias palabras, van a poner el ejemplo en el modelo activo. ¿Ya? Y en la segunda sección tenemos preguntas de selección. Justamente esas prácticas no tienen que ser tan complicadas o tomarles más tiempo. Entiendo que todos trabajamos. El objetivo de los cursos de la CUP no es venir a impedir o frustrar a las personas, más bien es justamente aportar contenido académico, concursos y aumentar la comunidad que tenemos. Buenas noches, disculpe que le interrumpa. ¿Cómo sabemos si si el formulario llegó efectivamente a ustedes? Porque no es de un solo uso, entonces he vuelto a entrar y no sé si envió todas mis respuestas o no, porque usted sabe cómo a veces... Si quieres que te lo verifique bien, escríbeme al privado y yo lo voy a revisar ahorita en la cuenta y te digo, sí, te ha Muy llegado bien. y estás bien. ¿Cuál de Sí, no te todos preocupes. sería su WhatsApp, perdón? ¿El que manda los links? Sí, el loco que escribe solito todo el tiempo, ese. Muy bien, gracias. No te preocupes. Entonces, escríbame nomás si quieren, si tienen alguna duda, porque a veces pasa de que por mala señal no envía o algo, me escriben, yo lo reviso en la cuenta y les confirmo, ¿sí? Incluso les voy a devolver la hora a la que me han enviado. Ingeniero, buenas noches. Disculpe, mi pregunta es acerca del trabajo final. ¿Cómo va a ser? Si ya da una estructura, unas indicaciones tal vez. El ¿O trabajo recién? final, no, el trabajo final, ¿qué se hace del trabajo final? Primero, tenemos 2 días sí o sí. Es obligatorio. ¿Por qué? Porque las primeras 2, 3 o 4 secciones es una recopilación de toda su información para su certificado, si acaso aprueban. Son bien meticulosos ahí los de la CV, porque imagínense, son centenares de personas que están al curso, inscritos al curso, entonces se debe recopilar muy bien y al momento de imprimir los certificados no quieren cometer errores. Con cada ronda de cursos, cada oleada de cursos que ha habido, han ido mejorando esto. Entonces, primero respondemos eso y hacemos el desarrollo. El desarrollo del trabajo final sí va a ser un desarrollo un poco más elaborado. Vamos a consolidar todos estos conocimientos y aplicar un poquito más realista, porque justamente los coordinadores van a revisar esto. Entonces, esto es lo que más vale, Jacqueline. ¿Sí? Si acaso no llegan a hacer las prácticas, no hay ningún problema. Obviamente van a tener menos nota, pero aquí no estamos por la nota, ¿no? También algunos están por el certificado y poder tener los cursos, el material, etcétera. O sea, va a ser más o menos como un formulario, como lo que estamos haciendo, solo que más. Sí, sí. ¿O El, cómo el- lo el hace? tra- el trabajo final en todos los cursos es un formulario, Jacqueline. Es un Google Form, pero es mucho más extenso. Primero son sus datos, hasta tal vez se aburran, pero es importante esa información que esté bien llenada. Y les van a repetir, les aseguro que de aquí a una semana les van a decir, por favor, tengan mucho cuidado. Si son profesionales, por favor, pongan bien su título, porque créanme, hay problemas y esos todo el tiempo ocurre. Después de llenar Disculpe, Inge. los datos, van a hacer el desarrollo. Adelante. En el trabajo final va a haber como ahora preguntas abiertas en cantidad, porque le comento que pasamos el otro mes igual y bueno, le decían examen final, ¿no? Y dio preguntas abiertas, pero tuvimos un problema, muchísimos, donde escribíamos, claro, en nuestras propias palabras lo que habíamos avanzado y no nos hacía valer las respuestas. Y ahí muchos tuvimos algunos problemas, inconvenientes. No sé si eso va a ser casi la mayoría de preguntas en el trabajo final. Yo no quiero inconvenientes, no va a haber muchas preguntas abiertas.
quiero Sí, evitar. Inge, por Quiero favor, evitar. igual, No, no se igualmente. preocupen, pero no, si hablamos en los cursos que yo doy normalmente, más me voy al desarrollo, o sea, a la evidencia, al producto. Preguntas sí va a haber, pero van a ser cerradas. Lo que más interesa es hacer un producto, realmente que veamos la aplicación del curso. Y yo creo que vamos a diseñar un currículo y vamos a ver la aplicación de competencias. Eso es lo más importante, ¿sí? Por ejemplo, en los cursos que daba de Excel, hacíamos ya directamente la aplicación de macros. Todos hacían sus formularios automatizados y esos revisábamos. Y ya las preguntas cerradas de Excel eran como relleno, que eran preguntas que ya si has resuelto el formulario y has hecho una automatización real, tangible, las preguntas son pues algo sencillo, ¿no? No tendría lógica que te equivoques en eso y puedas hacer un formulario avanzado. Entonces va de la mano, van a hacer preguntas cerradas, no se preocupen, y va a ser más de desarrollo, ¿ya? El desarrollo en algún archivo o PDF, ¿sí? Ya está bien, Inge, sí, igual, porque si no se va a tener inconvenientes por diferentes conceptos o significados que alguien podría tener de acuerdo al aprendizaje que tenemos también, ¿no? Claro, Ya, sí, o distinta interpretación, digamos. No se preocupen, se, se toma, bueno, o al menos trato de tomarlo siempre en cuenta eso. ¿Sí? Entonces nos vemos el día de mañana. Por favor, voy a cerrar sesión y espero no me crucifiquen en otro curso. Mis disculpas. En otro curso. Perfecto, Sí, hasta ingeniero, mañana. gracias. Oh, Hasta mañana. docente, Hasta muy buenas mañana. noches. Hasta mañana. Docente, Gracias, Inge. Buenas noches. Adelante. Buenas noches. una consulta Hasta rápida. mañana, Inge. ¿No han Sí, estado adelante. haciendo, no han estado haciendo este cuestionario para saber qué otros cursos, ¿no? Puede habilitar la CUP? Y bueno, nos estaban dando opcional. Y ahí estaba leyendo que también sí este curso de pedagogía, pero segundo módulo. ¿Es la continuación de esto, docente? No les quería adelantar, pero sí. Bueno, ya estamos en ello. Vamos, pues, Sí. te has adelantado, Sergio. A ver, les diré para los que se han quedado. Hagan lo posible, por favor. Les Hagan lo pensaba, posible. les pensaba decir el viernes, no voy a utilizar herramientas, quería utilizar aquí ya herramientas como el Padlet, el Squeeze y demás, Sí. pero como vamos a dar apertura a un segundo módulo para continuar con las herramientas y más Sí. fundamentos, es ahí donde vamos a continuar, Sergio. Yo Es lo el segundo veo módulo. factible, docente, y que sea las gestiones posible para que podamos llegar a ese módulo. Yo lo haría con mucho gusto, ¿no? La verdad que interesante el tema, productivo, y bueno, si hay la posibilidad y el apoyo también por parte de más profesionales, hay que meterle. Sergio, te adelantaste, la verdad ya es algo, ya es un hecho básicamente. Ya estoy trabajando en ello. Buenísimo, buenísimo. Sí, Ya. no, gracias a ti, Sergio, pero les has dado un spoiler. Bueno, Sí, bueno, no se muchas preocupe. gracias. Que tengan muy Quedamos buenas con noches los ustedes. compañeros y usted, docente. Hasta luego. Hasta mañana.